Hermanos, la semana pasada hablamos un poquito, tocamos por ahí el tema de la creación, solamente para hablar un poco de que el propósito de Dios es que crezcamos en todos los aspectos de nuestra vida. Hablábamos hace 8 días de ese primer mandamiento que el Señor le da a Adán y a Eva cuando les dice fructifiquen, multiplíquense y bueno, hablamos de eso la semana pasada. Terminamos hablando de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, a donde también la palabra nos recuerda y nos dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo quiero ligar con el mensaje de la semana pasada, porque creo que el Señor quiere que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida. Y un área de la vida a donde siempre vamos a necesitar estar creciendo es en la familia, es en el aspecto familiar, en lo que tiene que ver con nuestra familia. Dios creó al ser humano como la corona de su creación. Diríamos ahora, siendo más contextuales en nuestra época, nosotros decimos la cereza del pastel, ¿verdad? Lo que corona todo lo demás que se hizo, ese es el ser humano. Es la corona del pastel de la creación de Dios. Es la corona de todo lo que Dios hizo. Al ser humano le dio una dignidad que no le otorgó a ninguna otra criatura hecha por él, el ser hecho a su imagen y a su semejanza. Solamente los seres humanos somos portadores de la imagen y de la semejanza de Dios. También le dio al hombre un mandato que no le dio a ninguna otra criatura. Le dijo: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y señoreen sobre todas las otras criaturas que hay en la tierra. Pero es interesante ver que también en esos primeros capítulos del Génesis, Dios habla por primera vez de algo que no es bueno. En Génesis capítulo 1 una y otra vez vemos que Dios dice que vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Pero vamos a encontrar que hay una parte donde Dios dice algo que no es bueno, y es cuando dice: no es bueno que el hombre esté solo. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios trino, es una comunidad eterna, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que existen desde la eternidad, en comunidad, en una comunidad perfecta de esa divinidad. Y por eso es que a los seres humanos nos hizo también no para vivir en soledad, no para vivir como ermitaños. Dios nos hizo para vivir en comunidad. Y dijo en este versículo que leímos hace un momento y que vamos a volver a leer más adelante: no es bueno que el hombre esté solo. Y la expresión, digamos, esencial, básica de comunidad en los seres humanos es la familia, o la casa del Padre, que es un término que usa también la Escritura. Bet Ab, acuérdense que Bet significa casa, y Ab de ahí viene Abba, una de las expresiones del Padre, la casa del Padre. Cuando Josué, por ejemplo, dice en ese mismo libro de Josué, por ahí en el capítulo 24, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, está diciendo: yo y mi familia serviremos al Señor. Así que es la familia la expresión básica de cómo debe de vivir el ser humano. Y es por eso, precisamente porque la familia es la estructura básica de la sociedad y la estructura básica de la humanidad, que Satanás, quien se opone a todo lo que tenga que ver con Dios, si algo ha atacado siempre, no solamente ahorita en el siglo XXI, siempre es a la familia. ¿Dónde vemos el primer ataque de Satanás hacia la familia? En el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando ataca precisamente a Eva para hacerla caer y hacer caer a Adán también. Seguimos viendo ese ataque de Satanás contra la familia en aquella historia de Caín y Abel, cuando Caín, por unos celos
totalmente distorsionados que tenían que ver con Dios, se levanta y mata a su hermano. Seguimos viendo ese ataque contra la familia en la historia de la Torre de Babel, en la historia de Noé. A lo largo prácticamente de toda la historia bíblica vemos que una y otra vez el enemigo ataca a esa parte fundamental de la humanidad y lo hace de una manera feroz, particularmente en el tiempo que estamos viviendo. Yo no digo que esto no haya ocurrido, acabo de decir que ha ocurrido desde el jardín del Edén, pero particularmente en este siglo XXI en el que vivimos nosotros, hay un ataque feroz contra la familia. Hay un intento, y no es un intento aislado de algunos loquitos que por ahí o por allá dicen algunas cosas. No, hay todo un intento concertado a nivel mundial para hacernos pensar a las personas que la familia es algo que puede ser así como la camisa. Te puedes poner hoy una y mañana te la cambias y te pones otra, ¿verdad? Hoy puedes tener una familia, pero si ya no se llevan bien, pues hazte otra familia, ¿verdad? Puedes tener otro matrimonio y puedes tener 3, 4, 5, no hay ningún problema. A diferentes niveles y de diferentes formas hay un intento de convencernos a todos de que eso es lo normal y que eso es permitido y que eso está bien. Incluso dentro de la iglesia cristiana muchas veces hay ese tipo de distorsiones de la enseñanza bíblica. Sin embargo, nuestra esperanza, como siempre, está puesta en la obra del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? El diablo ha atacado a la familia desde el huerto del Edén, la sigue atacando ferozmente el día de hoy, pero Jesucristo vino para deshacer, para revertir esas obras del enemigo y para que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, tengamos el entendimiento a leer su palabra, a ir a su palabra, de cuál es el modelo bíblico de familia. Yo no quiero proponer aquí ningún modelo que sea el que yo pienso que debería de ser, cómo debería de funcionar la familia desde el punto de vista de José Luis, para nada, sino cuál es el modelo bíblico para la familia y para el matrimonio. Y bueno, por eso comenzamos leyendo hace un momento Génesis 2 del 15 al 25, porque aunque yo no podría en los poquitos minutos que tengo para dar este mensaje abarcar toda la enseñanza que hay en este pasaje que leímos hace un momento, yo sí voy a intentar mencionar algunos principios generales, principios bíblicos que podemos encontrar en este pasaje relacionados con la familia. Y quiero empezar por mencionar lo que dice el versículo 15. Dice: tomó pues, estamos obviamente en Génesis capítulo 2, yo sé que estamos grabando también este mensaje, y bueno, hemos leído Génesis capítulo 2 de los versículos 15 al 25, retomo el versículo 15, y dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y ahí necesito detenerme. Yo no sé si ustedes sepan lo que quiere decir Edén. Digo, yo tampoco lo sabía antes de que lo leí en algún lugar. Siempre me había parecido que Edén era simplemente pues un jardín, un huerto, un lugar muy bonito. Pero ¿saben qué es hermoso saber el significado de la palabra? La palabra Edén probablemente se derive del arameo y de ahí pasó al hebreo, pero significa delicia. Algunos autores dicen, más que un nombre propio, tal parece que la palabra Edén en hebreo, que está igualito que en español, solamente con otras letras, ¿verdad? Tal parece que no es tanto un nombre propio, sino es una descripción. Es algo que está describiendo un lugar. Está diciendo: Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en un lugar delicioso. Y miren, hay alguna otra referencia bíblica que nos permite apoyar esto. Por ejemplo, Isaías 51:3. Voy a leer ese versículo, nada más para resaltar ese significado de la palabra Edén.
Dice así, Isaías 51:3, en una parte que está hablando de la esperanza para el futuro del pueblo de Israel. Dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso o en Edén. Realmente la palabra que está ahí en el original hebreo es Edén. En Reina Valera se tradujo como paraíso. Cambiaré su desierto en Edén y su soledad en huerto de Jehová, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y hermanos, yo aquí encuentro el primer principio bíblico de Dios para la familia. Dios quiere que la familia habite en un lugar que sea su delicia. Hermanos, cuando nosotros llegamos a casa, los hombres, cuando venimos del trabajo, o las mujeres cuando permanecen ahí en casa, o los hijos cuando regresan de la escuela y llegan a su casa, podemos decir: llegué a un lugar delicioso, llegué a un lugar de paz, a un lugar de regocijo, de tranquilidad. Yo no lo sé en el caso de ustedes. Sí les puedo decir que en algún momento de mi vida no fue así. Aquí está mi esposa, así que no puedo hablar mucho al respecto, pero les puedo decir que hubo un momento de mi vida en que, discúlpenme, en que realmente yo no quería llegar a casa. Y buscaba yo diferentes pretextos, ¿verdad? El trabajo es un pretexto excelente. Actividades de otro tipo son muy buen pretexto para tratar de llegar a la casa lo más tarde que puedas. Y a lo mejor si llegas cuando ya todos están dormidos, mejor, ¿verdad? Y ya nada más llegas y te metes a la cama y el otro día te levantas tempranito y sales nuevamente de la casa. Hermanos, no ese es el propósito de Dios originalmente. El propósito de Dios, como lo fue para Adán, para aquel primer hombre, fue ponerlo en un lugar llamado delicia. Y tomando lo que dice Isaías 51:3, un lugar en el que hallarás alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Si ustedes quieren tener una imagen ideal de lo que debería de ser el hogar y por lo tanto la familia que habita en ese hogar, debería de ser eso: un lugar de delicia, un lugar donde hay esa alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Ese es el propósito de Dios. Yo sé que ese no es el propósito que se cumple en la inmensa mayoría o en una gran mayoría de las casas o de las familias. Tal vez cada uno de nosotros estemos pensando en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, y tal vez digamos, no es así, no puedo llamarle a este lugar delicia. Bueno, déjame decirte, el Señor Jesucristo vino precisamente para restablecer las cosas como habían sido en el origen. Y ese es el propósito de Dios, que nuestro hogar sea una delicia. Así que para mí ese sería el primer principio general que puedo encontrar en este pasaje. El segundo principio que encontramos en este mismo, ahí en el versículo 15, la segunda parte del versículo, dice que lo puso allí en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y otra vez aquí hay dos palabras que necesitamos analizar un poquito: labrar y guardar. Cuando hablamos de labrar, a lo mejor pensamos en la tierra, ¿verdad? En labrar la tierra. Bueno, la palabra labrar no se ocupa solamente para eso. Labrar es darle forma a algo. Se puede labrar, por ejemplo, una piedra para volverla una escultura. Se puede labrar un tronco de un árbol para hacerlo también una escultura o para hacerlo un mueble útil. Se puede labrar una piedra preciosa. Los diamantes, cuando los vemos así, creo que yo nunca he visto un diamante en realidad, físicamente. A lo mejor en alguna joyería por ahí lo he visto, ni cuenta me he dado. Pero bueno, sé que los diamantes no existen como están en la joyería, ¿verdad? A lo mejor todos hemos visto en algún documental cómo sacan los diamantes.
de las minas de diamantes. Es un pedazote de piedra, envuelto en piedra, no se ve nada bonito. Tienen que labrarlo para que se haga un diamante que puede valer millones y millones de pesos. Labrar es darle forma a algo. Dios puso a Adán y a Eva después en el huerto del Edén para que le dieran forma a ese lugar, para que lo hicieran un lugar delicioso, para que lo labraran de esa manera. Y viene después una palabra que va dirigida especialmente a Adán, dice para que lo guardaran. Y que lo guardaran quiere decir para que lo cuidaran, para que lo protegieran. Yo les preguntaría rápidamente, ¿Adán cumplió con ese papel de guardián del Edén? No, ¿verdad? Se le metió por ahí una serpiente parlanchina que comenzó a hablar con su esposa estando él presente allí en ese lugar, y en lugar de cuidar ese lugar que Dios le había encomendado, lo descuidó, ¿verdad? Fingió demencia, pues, y hizo como que él no escuchaba lo que la serpiente estaba hablando con su mujer. Ya hemos hablado de eso también. Pero entonces aquí encontramos un segundo principio, y ese principio principalmente para los varones, pero en general para la familia. Nosotros tenemos que ser protectores de nuestra familia. Si algo tenemos que cuidar todos es a nuestra familia. Hermanos, no podemos ni debemos nunca hablar mal de algún miembro de nuestra familia. Hermanas que tienen esposo, ustedes no pueden hablar mal de sus esposos o nadie más. Esposos que tienen esposa, no pueden hablar mal de su esposa. Lo que tenemos que hacer, esposo y esposa, después ampliaremos más ese tema en otros mensajes, pero lo que tenemos que hacer es hacerlos que brillen. El esposo debe hacer que la esposa brille, la esposa debe de hacer que el esposo brille, y ya ni se diga con los hijos, ¿verdad? A lo mejor puede ser que nos salieron rebeldes, respondones, desobedientes y todo lo demás. Tengo que corregirlo, es mi obligación corregirlo, ese es otro tema, pero tengo que hacerlo en amor. Y cuando yo tenga que hablar con otra persona, le voy a decir que mi hijo es lo máximo, es lo mejor. Hago a un lado todos sus defectos. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar a ese núcleo que Dios me dio, a esa familia que Dios me dio. Entonces, tenemos que labrar la familia, sacarle brillo a la familia para que luzca, darle la forma que Dios quiere que tenga y cuidarla con todo. A veces tenemos que cuidar a la familia incluso de enseñanzas falsas, de doctrinas falsas, de filosofías falsas. Alguien a quien le tenemos mucho cariño, no voy a mencionar para nada nombres ni nada, pero hace poco en una consulta médica, una doctora le dio pésimos consejos a su hija, ¿sí? Pésimos. Y podemos ver ahí, bueno, yo pude ver ahí, y ahorita por eso me vino a la mente, el ataque que el enemigo permanentemente está haciendo hacia nuestra familia, a nuestros jóvenes, ya ni se diga. A nuestros jóvenes son bombardeados con una serie de informaciones torcidas, falsas, mentirosas, pero que además son presentadas como la tremenda verdad, son presentadas como lo que es totalmente cierto. Papás que tienen hijos pequeños todavía, revisen lo que dicen los libros de texto en las escuelas y se van a encontrar con terribles mentiras. Yo les diría con mentiras diabólicas, ¿sí? Y a lo mejor alguien me va a tachar de retrógrada y de un montón de cosas, pero los libros, algunos de los libros que llevan nuestros hijos actualmente en las escuelas, con los hijos de ustedes, yo ya no tengo hijos pequeños, pero tengo nietos que son como mis hijos. Esos libros que están estudiando están llenos de mentiras, que si nosotros no protegemos a nuestra familia, como es el mandato que Dios está dando, ellos se van a ir con esa mentira del mundo. A los niños hoy se les está diciendo en la escuela, tú puedes ser niña
Y a las niñas se les está diciendo, tú puedes ser niño si tú quieres. A nuestras adolescentes se les está diciendo, tú puedes venir aquí y yo te puedo dar métodos anticonceptivos para que tú los uses cuando tú quieras, porque es tu derecho. Hay algo que ahora le llaman derechos sexuales y reproductivos de los niños, no estamos hablando de los adultos, estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos de los niños, y hay un montonal de cosas ahí torcidas que si nosotros no nos damos cuenta y no protegemos a nuestra familia, dejamos que los niños se vayan por ese camino. Entonces, ese es el segundo principio que podemos encontrar aquí. Hay un tercer principio que de alguna manera lo mencioné al comienzo de esta reflexión, cuando dice la palabra, no es bueno que el hombre esté solo. Aquel lugar de delicia donde Dios había puesto al hombre no era para vivirlo en soledad. Así que Dios decidió hacer una ayuda idónea para él. Y necesitamos entender aquí bien dos palabras para tener una comprensión correcta del matrimonio y de la familia. La palabra ayuda y la palabra idónea son importantes y es interesante. A veces cuando pensamos en ayuda, pensamos en un ayudante. Y cuando pensamos en que Dios hizo a la mujer como ayuda idónea de Adán, pensamos, bueno, le hizo un chalán para que le ayude, ¿verdad? Para que le ayude a cargar las cosas y que le ayude a hacer lo que él tenga que hacer. Para nada ese es el sentido de la palabra. Ustedes han escuchado seguramente una expresión en hebreo que es muy, muy popular, Ebenezer. ¿Sí? Todos hemos oído Ebenezer. Tenemos una iglesia una iglesia presbiteriana que se llama Ebenezer, y que luego decimos que quiere decir hasta aquí Dios nos ha ayudado. Bueno, eso no quiere decir Ebenezer. Esa fue la expresión que dijeron en ese momento. Pero en sí la palabra Ebenezer quiere decir piedra de ayuda, la piedra de ayuda. Pero yo quiero nada más resaltar la palabra Ezer, con Z, E-Z-E-R, escrita en español, porque es una palabra que muchas veces se usa para referirse a Dios, para hablar de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 30:10, Salmos 30, versículo 10, dice: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Jehová, sé tú mi ezer. Ahí aparece Salmo 146:5 de una manera más clara. Dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Bienaventurado aquel cuyo ezer es el Dios de Jacob. Y saben que esa es la misma palabra que usa aquí Génesis cuando habla de que haré ayuda idónea para él, haré un ezer idóneo para él. Así que no podemos entender de ninguna manera que Dios de ninguna forma sea nuestro chalán o sea nuestro ayudante para hacer lo que nosotros queremos. De la misma manera no podemos entender que la mujer sea así como un anexo que Dios hizo para el hombre. Es su ezer, es su ayudador, de la misma manera que Dios lo es en muchas ocasiones. Y la otra palabra que es idónea es la traducción de la palabra hebrea neged, que literalmente significa contraparte, adecuada, semejante. Esos son los significados que se le puede dar a neged. ¿Qué estaba haciendo el hombre cuando hizo a la mujer? Estaba haciendo la contraparte de Adán. Estaba haciendo lo más adecuado y algo semejante a Adán. Igual en valor, igual en dignidad, igual en importancia, igual delante de Dios. No había ninguna diferencia, no había ninguna situación de inferioridad en ese momento. Es decir, el alivio de la soledad de Adán sería alguien tan ayudador como el mismo Dios. Pero además
una contraparte semejante a Adán y adecuada para él. Para hacer esto, para hacer a la mujer, Dios usó un material sumamente especial. Miren, vayamos nuevamente a Génesis capítulo 2 y leamos juntos los versículos 21 y 22, por favor. Les pido que busquen en sus Biblias, Génesis 2, vamos a leer juntos los versículos 21 y 22, así como están sentados, con toda reverencia a la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos? Quiero detenerme otra vez en las palabras, porque nos dice que Dios tomó una costilla de Adán. La palabra hebrea, yo recuerdo que ya en algún mensaje lo había yo mencionado, es la palabra T-S-L-A, Sela, T-S-L-E-A, Sela. Y la palabra Sela, que es lo que se dice ahí, que Dios tomó, es una palabra que literalmente significa lado, o un costado. Es como que la palabra nos está diciendo ahí, aunque sea traducido como costilla, hay otra palabra en hebreo específico para costilla, pero nos está diciendo que tomó un sela, es decir, que tomó déjeme ponerlo así, y no estoy alegorizando la palabra, tratando de entender lo que dice, tomó un costado de Adán, tomó la mitad de Adán para hacer a Eva. Alguien ha dicho, algún comentarista por ahí ha dicho, alguien puede sobrevivir sin una costilla, nadie puede sobrevivir sin la mitad de ¿verdad? Así de importante era lo que Dios estaba haciendo, y ese es el material que Dios usa. Toma entonces ese costado de Adán y después de ahí dice aquí la palabra, yo creo lo que dice la palabra, de ahí hizo a la mujer, de ahí la formó, de ese costado de Adán. Y bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero hay otro principio bíblico que podemos encontrar aquí, que creo que sería ya como el cuarto de los que he mencionado. Dice al final del versículo 22, dice, y la trajo al hombre. Después de haber hecho esa ayuda idónea, igual a él, semejante a él, adecuada para él, tomada de un costado de él, dice que después la trajo al hombre. Aquí vemos varias parejas, vemos varios casados. Bueno, algunos no están con su esposo o esposa, pero vivimos en matrimonio. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, hermano, en que fue el Señor quien trajo a tu esposa a ti. Fue el Señor quien te la trajo. ¿Sí? Tú dices, no, pero es que la conocí en un baile, o la conocí en la escuela, o la conocí en algún otro lugar. Bueno, sí, ese fue el instrumento que Dios usó, pero fue Dios quien te la trajo. Y es lo mismo, porque ese principio lo podemos aplicar también para las mujeres. ¿Sí? Tu esposo es quien Dios te trajo para aliviar tu soledad, porque no es bueno que el hombre esté solo, porque no es bueno que la mujer esté sola, y por eso Dios te trajo a él o a ella para aliviar tu soledad con esa otra mitad de ti. Una forma en la que a veces se expresa quién es nuestra pareja, a veces decimos mi media naranja, ¿verdad? No tengo ni idea de dónde salió eso, pero bueno, ok, decía un hermano, cuando se refería a su esposa, decía mi mejor parte. Dice, ella es mi mejor parte, es mi mejor mitad. ¿Sí? Creo que es una forma hermosa también de expresarlo, y que tiene base en todo esto que estamos leyendo en la Escritura. Este es el diseño de Dios para el matrimonio. Este es el diseño que Dios hizo para la familia. Fue Dios entonces quien se lo trajo a Adán. Me encanta la respuesta de Adán en el versículo 23, cuando vio a Eva. Me encanta esa respuesta.
Dice en el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Miren, en el hebreo no se usan los signos de interrogación o de admiración o cosas así, pero quienes saben hebreo en profundidad mencionan que hay ciertos símbolos que hablan de alguna expresión. Y alguien también me decía, este mismo amigo que me decía que su esposa es su mejor parte, me decía, él es judío, por cierto, y conoce muy bien el hebreo, y judío cristiano, y me decía, esta es una exclamación, dice, es como si Adán hubiera dicho, ¡wow! ¿Qué es esto que el Señor me trajo? ¿Qué es esto? Dice, hay una exclamación aún. Ahí, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, es parte de mí mismo. Y le pone nombre en ese momento. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pero hay esta expresión. Qué hermoso sería que cuando nosotros viéramos a nuestra esposa, o cuando ustedes, hermanas, vieran a su esposo, dijéramos así también, ¡wow! De veras el Señor no se mintió, no se mintió. Es hueso de mis huesos, es carne de mi carne. Hermanos, tantos ataques que hay contra el matrimonio, tanta denigración que hay hacia el matrimonio. Otra de las tendencias que hay en nuestro mundo moderno es tratar de desanimar a los jóvenes para que no se casen. ¿Para qué te quieres casar? ¿Para qué quieres echar a perder tu vida? ¿Para qué quieres complicarte la existencia? No, pero no te cases. ¿Quieres tener un hijo? Pues tenlo, ¿verdad? Pues ya, búscate por ahí un muchacho que esté guapetón y ten un hijo y ya, pero ¿para qué te casas? Otra de las expresiones que se usan mucho es, ok, ¿a poco un papelito va a hacer alguna diferencia? Todo eso pretende denigrar el matrimonio, quitarle importancia, pero no es ese el modelo de Dios, no es ese el propósito de Dios. El propósito de Dios lo vamos viendo aquí en cada uno de estos principios. Hay un quinto principio y es con el que voy a ir terminando. Dice en el versículo 24, y por cierto una expresión que el Señor Jesucristo después retoma y la usa también cuando le preguntan algo relacionado con el matrimonio, bueno, con el divorcio, pero finalmente tiene que ver con el matrimonio. Dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A ver, los hijos debemos de obedecer a nuestros padres mientras nosotros vivimos en la casa paterna, dependemos de papá y mamá. Ese es otro tema que también vamos a abordar más adelante, pero ¿cuándo se termina ese vínculo tan estrecho con papá y con mamá? Cuando nos casamos, cuando nosotros formamos un matrimonio. Dejaré el hombre a su padre y a su madre no quiere decir que el hombre se tiene ya que olvidar de su papá y de su mamá, que ya no le importe más. No, porque tenemos otro mandamiento por ahí que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es decir, yo tengo que seguir honrando a mi papá y a mi mamá toda mi vida, tener cuidado de ellos, sostenerlos cuando ellos necesitan ser sostenidos. Tengo que seguirlos amando, tengo que seguir estando al cuidado de ellos. Sí, pero mi papá y mi mamá ya no son mi familia. Ahora mi familia es mi esposa y mis hijos. Esa es mi familia. Sigo amando a mi mamá, sigo amando a mi papá, sigo teniendo cuidado de ellos, sigo acompañándolos, estando con ellos. Sí, pero hay veces, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, se da mucho con los hombres, de que hay veces que los varones no nos cortamos el cordón umbilical. Ya tenemos 60 años de edad y todavía seguimos con el cordón umbilical puesto, no lo cortamos, ¿verdad? Y que nadie se vaya a referir mal a mi mamá. A mi papá sí se puede referir mal, no hay problema.
Pero ¿a poco no ocurre eso? Y que a veces inclusive traemos eso al matrimonio, lo traemos dentro del matrimonio y eso contamina el matrimonio. ¿Por qué? Porque va en contra de un principio de Dios, de un principio bíblico. Ahora, yo lo he dicho, y eso se lo he dicho también a mi esposa, nosotros tenemos 3 hijos, los 3 hijos ya están casados y tienen nietos. Por lo tanto, la familia actualmente somos ella y yo. Nada más, nosotros somos la familia. Y eso quiere decir que no amamos a nuestros hijos o a nuestros nietos, no, los recontramamos, ¿sí? Pero ellos ya son otra familia. La familia de cada uno de nuestros 3 hijos es su esposa y sus hijos. Esa es la familia de ellos. Nosotros ya dejamos de ser familia, bueno, en un sentido estricto sí. En ese sentido de esa familia, somos parte de la familia extensa. Ellos tienen la obligación de cuidar de nosotros. Esa es la obligación de ellos, cuando ya nosotros no nos podamos cuidar solos. Pero nosotros no podemos ir y hacernos parte de su familia, a no ser que eso sea indispensable, ¿verdad? Hay ocasiones en que eso es indispensable. De repente alguno de los 2 papás muere, el otro se queda solo y bueno, algo piadoso y algo bueno es cuando nosotros decimos vente a vivir con nosotros, vente a vivir a nuestra casa. Sí, pero tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón claro quién es mi familia, cuál es la familia de acuerdo con el diseño de Dios, esposo, esposa e hijos. Y yo sé que no debería de aclararlo, pero lo aclaro, se trata de hombre y mujer. ¿Sí? No puede haber matrimonio entre hombre y hombre o entre mujer y mujer. Eso va incluso en contra del mismo sentido de la palabra matrimonio. La palabra matrimonio tiene que ver con la capacidad de ser madre y por lo tanto de engendrar hijos. De ahí viene el matrimonio. No hay forma de que 2 varones, no hay forma de que 2 mujeres engendren. Puede haber métodos artificiales para que se engañen, crean que lo pueden hacer, pero no hay forma de hacerlo. Entonces, hombre, mujer e hijos, esa es la familia de acuerdo con el diseño de Dios. Y bueno, para concluir, hermanos, después de conocer y reconocer estos principios bíblicos sobre la familia y sobre el matrimonio, yo quisiera que recordáramos 3 cosas únicamente. Con eso yo quisiera que se lo dejaran grabado. La primera es que este modelo que acabamos de ver es el modelo de Dios. ¿Quién creó la familia? ¿Quién inventó la familia? ¿Quién inventó el matrimonio? Dios. Es creación de Él. No es creación de la sociedad, no es creación de la cultura, es una creación de Dios y hay un modelo de parte de Él. Modelo que ha sido distorsionado por la caída, por supuesto. Somos una humanidad caída que no ha cumplido con esos propósitos de Dios, pero el modelo de Dios prevalece aun cuando haya sido distorsionado. La segunda cosa que yo quisiera que recordáramos todos es que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Es lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, la segunda parte del versículo. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y por lo tanto, si el diablo ha distorsionado el modelo de familia, el Señor Jesucristo apareció entre muchas otras cosas para deshacer también esa obra y que volvamos al modelo de familia que Dios creó. Y la tercera es que Dios está restaurando todas las cosas por medio de su Hijo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, hace nuevas todas las cosas. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Me encanta la enseñanza que el Señor Jesucristo da en Lucas capítulo 5, versículos 36 al 38. Permítanme leerlo, por favor, tengan paciencia, ya estoy casi terminando. Dice Lucas 5, 36 al 38, les dijo también una parábola.
Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Hermanos, no podemos tener una familia y un matrimonio restaurado si Cristo no ha venido primero al corazón de quienes forman esa familia, al corazón de quienes integran esa familia. No se puede poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. No se puede echar el vino nuevo en odres viejos. Nosotros no podemos reproducir en nuestros hogares que han sido transformados por el Señor Jesucristo, el mismo modelo que el mundo nos enseña para familia o para matrimonio. No podemos hacerlo, no debemos de hacerlo. Es como poner el vino nuevo, esta nueva vida que el Señor Jesucristo me ha dado, en un odre viejo, en un modelo viejo. Se va a echar a perder, no va a servir. Es como tener un vestido nuevo y quererle poner un pedazo de remiendo viejo a ese vestido. Pero tampoco podemos pretender una vida nueva en Cristo sin hacer ajustes primeramente en nuestra familia y en nuestro matrimonio. Hermanos, yo sé que aquí hay hermanas que son solas, que son hermanas solas. Sé que hay hermanas que a lo mejor cuando nosotros tocamos el tema de matrimonio, alguien se puede sentir contristado, se puede sentir entristecido por decir, bueno, yo no puedo vivir así porque yo no tengo en este momento un marido. Hermanos, particularmente hablando de las mamás solas, yo creo que también hay papás solos, pero es muchísimo menos, pero particularmente hablando de las mamás solas. Hermanos, hermanas, ustedes son unas guerreras. Ustedes son unas guerreras. Las mujeres que son capaces y que hacen el intento de levantar a sus hijos sin tener un padre, sin que haya un esposo, sin que haya un compañero ahí, son verdaderas guerreras. No están fuera de la voluntad de Dios, déjenme decirles. No por el hecho de no tener un esposo, digan, yo estoy fuera de la voluntad de Dios. No, miren, bendito sea Dios que el Señor llega a nuestras vidas y nos agarra así como estamos. Así como estamos. Y hay momentos en que nos agarran cuando nuestro matrimonio ya no existe, ya se destruyó. Y muchas veces se destruyó porque no conocíamos al Señor Jesucristo. Bueno, esas mamás que están solas, ellas son la cabeza de la familia. Ellas son el baluarte de la familia, son el fundamento de la familia. No hay un esposo, entonces la esposa quien tiene que llevar toda la responsabilidad de criar a los hijos, de guiar a los hijos hacia Jesucristo. Yo sé de casos de hermanas que incluso quedaron viudas muy jóvenes y que levantaron a todos sus hijos, luchando, batallando, esforzándose. Y uno no podría decir están fuera de la voluntad de Dios. No, para nada, para nada. Hicieron lo que les tocaba hacer en ese momento. ¿Qué es lo que sí tienen que hacer mis hermanas que están solas? Es buscar ajustar su vida a ese modelo de Dios. ¿Cuál es el engaño del mundo que a veces se les puede presentar a ustedes, hermanas que viven en esa situación? Que el mundo te puede seguir diciendo lo mismo que nos repite todos los días. Tú tienes derecho de ser feliz, tú tienes derecho de tener por ahí un romance, tienes derecho de tener por ahí una pareja. ¿Quién quite y sale bien, verdad? ¿Quién quite y sale bien? Te puedo decir, no va a salir bien. Si no lo haces conforme al modelo de Dios, no va a salir bien. Yo te diría, a lo mejor tú puedes orar y decirle al Señor, Señor, yo quisiera tener un esposo, y sabes que si es la voluntad de Dios, Dios va a proveer del hombre adecuado, del hombre conforme a su corazón, para que él ocupe ese lugar que alguien ya no quiso perderse la oportunidad
oportunidad de seguirlo ocupando. Pero tenemos que estar con los ojos puestos en la palabra de Dios, puestos en el modelo de Dios, no en el modelo del mundo. Ese no te va a funcionar, con toda seguridad no va a funcionar. A nuestras jovencitas, que tenemos varias jovencitas aquí, ¿es la voluntad de Dios que ustedes algún día tengan un esposo? Muy probablemente sí, yo no lo sé, porque también no es que el matrimonio sea algo así como que si no vives en matrimonio o si no te casas, ya no cumpliste con la voluntad de Dios, no. Puede ser que el propósito de Dios para alguien no sea el matrimonio, y estará bien si es el propósito de Dios. Pero bueno, creo que para la mayoría será la voluntad de Dios que tengan un día un esposo. Les voy a dar un consejo que da Luis Palau en uno de sus libros. Abre tremendamente grandes los ojos antes de tomar la decisión de casarte y entreciérralos después de que te hayas casado. Habitualmente hacemos lo contrario. Generalmente entrecerramos los ojos antes de casarnos y los abrimos enormemente después de que ya nos casamos, ¿sí? Entonces, si Dios tiene una voluntad de matrimonio para ti, pídele a Dios que provea de ese hijo suyo. Hay otra parte de la Escritura que yo sé que no solamente se refiere al matrimonio, pero que también se refiere a él, a donde dice: no os unáis en yugo desigual con los infieles. Y saben que ese principio es un principio bíblico, no nada más se aplica al matrimonio, se aplica a muchas otras cosas. Pero tal vez es el principio bíblico que los jóvenes cristianos o las jovencitas cristianas más quisieran borrar de la Escritura. Porque cuando aparece el príncipe azul, nos reímos mucho el jueves acá con nuestros hermanos, porque estaban hablando de un doctor muy guapo, ¿sí? Cuando ven al príncipe azul así, y si tienen los ojos azules, mejor todavía, los principios bíblicos empiezan a borrar, y no, el pensamiento que hay a veces es: yo voy a hacer que se convierta. Tú no puedes hacer que se convierta a nadie, absolutamente nadie. El único que hace eso es el Espíritu Santo. Tú no puedes convertir a nadie. Entonces, pídele al Señor que sea el hombre conforme al corazón suyo, el hombre que vaya a cuidar esa familia, que vaya a proteger esa familia, el hombre que la lave, el hombre que quiera hacer de esa casa, de ese hogar, una delicia, como era el propósito de Dios. Y seguro que Dios va a contestar tu oración en aquel momento. Sé que también hay hermanas aquí que no tienen a su esposo, que tienen a su esposo pero que no lo tienen aquí en este momento, porque él simplemente no quiere nada con el Señor. Hermana, sigue orando por ese hombre, sigue orando por ese esposo. El propósito de Dios no es para nada que digas: es que si tú no quieres seguir a Dios, yo mejor, mira, ahí nos vemos, porque yo soy bien cristiana, bien espiritual, y no quiero nada con un hombre que no es espiritual. No, ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que por el testimonio tuyo, que por la forma de vivir tuya, Él finalmente entienda quién es Jesucristo y cómo Él puede venir a los pies de Jesucristo. Para concluir ya, hermanos, ahora que conocemos estos 5 principios bíblicos que mencioné para la familia, pídele a Dios, pidámosle a Dios que nos permita ajustar a nuestra familia, la familia que tenemos el día de hoy, a esos principios bíblicos. En la familia que ya nos dio, así como está, no la podemos hacer de otra manera. Esa familia que tienes, busca que se ajuste a los principios bíblicos de Dios. Este mundo necesita familias fuertes, familias que dejen un legado para las próximas generaciones, y esto solo será posible si nosotros nos decidimos a labrar hogares basados en los principios de Dios y no arrastrados por las influencias del mundo. Como cantábamos hace un momento, obedecer y seguir la palabra de Dios es la única forma de vivir en la luz, y es la única forma de que nuestras familias vivan en esa luz. Oremos, hermanos.
Padre, gracias, Señor, gracias nuevamente por tu palabra, por esa palabra tuya que bien lo dice ella misma, es como espada de doble filo y muchas veces penetra en nuestro corazón, penetra en nuestro espíritu, pero bendito seas porque discierne también nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Padre, yo te quiero rogar en esta tarde por las familias que están aquí presentes, por las familias que están aquí representadas, por los matrimonios que están representados o que están presentes aquí. Señor, sabemos que vamos a seguir siendo atacados por el enemigo, que vamos a seguir recibiendo ese bombardeo de parte del mundo. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar firmes en la palabra tuya. Ayúdanos para que podamos juntos hacer de nuestro hogar un Edén en el sentido que tiene esa palabra. Que podamos hacer ese lugar de delicia, ese lugar de regocijo, ese lugar donde se oigan voces de júbilo, donde se oiga canto, y que todo eso sea para la gloria y para la honra tuya. Yo te quiero pedir de una manera especial también por mis hermanas que están solas, por mis hermanas que en este momento no tienen un esposo en su familia y que están haciendo el papel de esposo y de esposa. Señor, que tú los sigas fortaleciendo, que tú las sigas fortaleciendo, que tú les des sabiduría, que tú les des fortaleza, entendimiento, pasión por las cosas tuyas, Señor, y que ellas se decidan a ajustar su vida, ajustar su familia a los principios tuyos. Te pido por nuestras niñas, te pido por nuestras jóvenes, Señor, aquellas que están en la adolescencia, que están en la juventud y que probablemente están pensando también en una vida familiar, en una vida matrimonial, en el futuro. Señor, que tú grabes en ellas estos principios y esta enseñanza tuya para que cuando llegue el momento puedan tomar la decisión no correcta conforme a sus propias ideas, sino la decisión que esté conforme a tu palabra. Gracias por habernos hablado hoy, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.